A ver, ¿qué pasa cuando un sistema que, en teoría, está diseñado para ayudar, de repente parece crecer y crecer sin ningún tipo de control? Pues esa es justo la pregunta central que se plantea en Por una nueva libertad, una obra que es, clave en el pensamiento libertario. Hoy vamos a desglosar precisamente eso, su crítica al estado del bienestar. Fijaos en este número, 5.614%. Sí, ¿cómo suena? Según la fuente, ese fue el crecimiento del gasto total en bienestar social en Estados Unidos en unas pocas décadas, entre 1934 y 1976. Un aumento de más del 5.000%, es una auténtica barbaridad. La gran pregunta que plantea el autor es, ¿cómo se llegó hasta aquí? Para entender esta crítica a fondo, vamos a explorar 5 puntos clave. Primero, lo que el autor llama la crisis del bienestar. Después, una consecuencia bastante inesperada que generó todo esto. Luego, una pregunta importante: ¿quién paga realmente la factura? También veremos la alternativa que propone, un camino hacia la independencia. Y por último, ¿por qué un ingreso garantizado podría ser, en su opinión, un desastre? Venga, empezamos por el principio. El autor arranca estableciendo lo que él mismo denomina una crisis y lo hace apoyándose en unas cifras que, la verdad, son bastante dramáticas y muestran un crecimiento, exponencial del gasto. El gasto nominal es que es asombroso. Pasó de unos 5.800 millones de dólares en 1934, ojo, en plena Gran Depresión, a más de 331.000 millones en 1976, y esto después de décadas de bastante prosperidad económica. Pero claro, uno podría pensar, la inflación, pues incluso ajustando los números por la inflación, la imagen sigue siendo muy impactante. En dólares constantes, el autor destaca que el gasto real se multiplicó casi por 18, o sea, un aumento de casi el 1.800%, una auténtica locura. Y aquí es donde el autor plantea el gran enigma de todo esto. Porque mientras el gasto se disparaba, el número de personas consideradas pobres disminuía constantemente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se disparaba el número de gente que recibía ayudas? Esta aparente contradicción es, digamos, la base de todo su análisis. La explicación que nos ofrece el autor no se centra tanto en la necesidad, sino más bien en los incentivos. Concretamente, en cómo cambiaron los incentivos económicos y, muy importante, cómo se fueron erosionando las barreras sociales para pedir una ayuda. El argumento económico que utiliza es bastante directo. La gente al final responde a incentivos. Él aplica un concepto económico básico, la función positiva de la oferta a la asistencia social. Dicho de forma sencilla, si haces que sea más fácil o más rentable recibir una ayuda, pues más gente la va a solicitar. Para ilustrarlo, la fuente pone el ejemplo de la investigación sobre los disturbios de Watts en 1965. En aquel momento, un trabajo con el salario mínimo te daba unos $22 al mes. Pero claro, a eso había que restarle gastos de transporte, ropa. En cambio, una familia podía recibir entre 177 y $238 en ayudas, limpios, sin gastos. Desde un punto de vista puramente económico, la elección se vuelve como poco competitiva. Pero el autor argumenta que el cambio no fue solo económico. Hubo, según él, un esfuerzo consciente por eliminar el desincentivo cultural más potente que había, el estigma. Como señala Irving Kristol, a quien citan en la fuente, se llegaron a hacer campañas para animar a la gente a pedir ayudas, se quitaron barreras legales, hasta se redefinió la pobreza para que incluyera más personas. El resultado fue lo que él llamó la explosión del bienestar. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta crucial. ¿Quién paga toda esta factura? El autor no se fija solo en los impuestos directos, sino también en lo que él ve como los costes ocultos de todo el sistema del bienestar. Los datos de 1968, que se citan en la fuente, son, bastante reveladores. Muestran que el tramo de ingresos más bajo pagaba el porcentaje más alto de lo que ganaba en impuestos totales, un 50%, la mitad. En cambio, el tramo más alto pagaba un 45%. La conclusión a la que llega el autor es que el sistema fiscal no es tan progresivo como se suele pensar, que no es tan simple como que los ricos pagan para ayudar a los pobres. A menudo son los propios trabajadores con ingresos bajos los que soportan una carga fiscal desproporcionada para financiar subsidios que van a otras personas, incluyendo a quienes no trabajan. Y además de los impuestos, el autor señala otras políticas del gobierno que, en su opinión, en realidad perjudican a los más pobres. Menciona, por ejemplo, las leyes de salario mínimo, que argumenta que dejan sin empleo a los trabajadores menos cualificados, o la renovación urbana, que acaba desplazando a familias, y también cosas como las licencias profesionales o las subvenciones a la agricultura, que al final lo que hacen es subir los costes de vida. Vale, después de diagnosticar el problema, ¿cuál es la solución que se propone?
Pues la alternativa libertaria es clara: reemplazar los programas del gobierno por sistemas voluntarios, privados y que estén centrados en la autosuficiencia de las personas. Esta cita de Thomas Mackay, que era un defensor del laissez-faire del siglo XIX, resume perfectamente la filosofía que hay detrás. El objetivo no debería ser mantener a la gente en un estado de dependencia, sino darles las herramientas y el incentivo para que puedan ser independientes por sí mismos. El autor pone como principal ejemplo de un sistema privado de éxito el programa de bienestar de la Iglesia mormona. Su enfoque es total y absoluto: el trabajo. El objetivo es ayudar a las personas a que se ayuden a sí mismas, ya sea encontrando un empleo, creando uno o montando un pequeño negocio. La idea de fondo es que la ayuda sea siempre un puente, algo temporal, hacia la autosuficiencia. Y para reforzar este punto, el autor insiste en que los valores culturales son determinantes. Pone el ejemplo de comunidades como la albanoamericana en Nueva York que, a pesar de tener ingresos muy bajos, prácticamente no recurre a la asistencia pública. La fuente lo atribuye a un valor cultural muy fuerte de orgullo y de independencia. Vamos con la última sección para ver cómo todo este análisis se aplica a una de las propuestas de reforma más populares de aquella época: el ingreso anual garantizado, o el impuesto negativo sobre la renta. El autor no lo ve como una mejora, sino, como una catástrofe en potencia. Para el autor, lo más irónico es que las mayores ventajas del ingreso garantizado, que es eficiente, que es automático, son en realidad sus mayores peligros, mientras que el sistema actual, con toda su burocracia y su estigma, crea ciertas barreras para pedir ayuda. Un sistema automático que se presenta como un derecho las eliminaría por completo. No quedaría ningún desincentivo. Este es el escenario catastrófico que predice el autor. Es como una especie de efecto dominó. A ver, paso a paso. Primero, dice: cualquiera que gane menos de ese ingreso garantizado, pues dejará de trabajar. Lógico. Después, los que ganen solo un poquito más también lo harán porque no les compensa el esfuerzo. ¿Qué pasa entonces? Que para pagar a más y más beneficiarios hay que subir los impuestos a los que siguen trabajando. Y claro, con impuestos más altos, más gente dirá: pues yo también lo dejo, y así una y otra vez hasta que el sistema entero simplemente colapsa. Entonces, ¿cuál es la conclusión final del autor? Pues es simple y, la verdad, bastante radical. La única forma genuina de ayudar a los pobres es que el gobierno se aparte, derogar los impuestos que penalizan el trabajo, eliminar las regulaciones que impiden crear empresas y acabar con los subsidios que, según él, distorsionan la economía. Y con esto cerramos el análisis de esta perspectiva. La pregunta que nos deja el autor sobre la mesa es profunda: ¿cuál es el verdadero coste de un sistema que busca dar seguridad? Es posible que al intentarlo se sacrifique algo que quizás sea igual de valioso, como es la capacidad y el deseo de ser independiente. Ahí queda la reflexión.